Imagínate esto. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que esos pequeños insectos que aparecen en tu hogar podrían tener un propósito más profundo, algo que va más allá de lo que ves a simple vista? Desde tiempos antiguos, las sagradas Escrituras nos revelan cómo el Creador utiliza cada detalle de su creación para comunicarse con nosotros. En Proverbios 6.6 se nos exhorta a observar a la hormiga, un ser diminuto, pero lleno de sabiduría. Este versículo no solo destaca la importancia de aprender de lo pequeño, sino que también nos invita a reflexionar sobre los mensajes divinos que pueden estar escondidos en lo que consideramos insignificante. Pero, ¿qué sucede cuando ciertos insectos aparecen repetidamente en tu entorno? ¿Podría ser una señal de que hay algo importante que no debes pasar por alto? Hoy profundizaremos en el significado espiritual detrás de estas visitas inesperadas y descubriremos qué mensaje puede estar enviándote el universo. Cuando hablamos de insectos, muchas personas tienden a verlos simplemente como molestias cotidianas, criaturas indeseadas que invaden sus espacios sin razón aparente. Sin embargo, si abrimos nuestros ojos espirituales, podemos darnos cuenta de que incluso los seres más pequeños tienen un papel crucial en el gran plan divino. En el libro de Éxodo, por ejemplo, las plagas enviadas al faraón no fueron meros eventos naturales, sino actos divinos cargados de simbolismo y propósito. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y si la aparición de ciertos insectos en tu hogar no es casualidad, sino una forma sutil en la que Dios intenta guiarte o advertirte? Jesús mismo nos enseñó que nada sucede fuera de la voluntad del Padre. En Mateos 10:29 se menciona que ni siquiera un gorrión cae al suelo sin su permiso. Si Dios cuida hasta el más mínimo detalle de su creación, ¿no sería lógico pensar que también tiene un propósito específico para la presencia de estos pequeños seres en tu vida? A lo largo de las Escrituras encontramos múltiples ejemplos de cómo los insectos han sido utilizados para transmitir lecciones espirituales. Las langostas, por ejemplo, son mencionadas tanto como símbolo de juicio como de restauración. En el libro de Joel se nos habla de cómo Dios promete devolver lo que fue consumido por las plagas, mostrando que incluso en los momentos de devastación hay esperanza de renovación. Por otro lado, en Proverbios 30:25, las hormigas son exaltadas como modelos de diligencia y previsión. Estos pequeños seres, aunque débiles en apariencia, demuestran una sabiduría innata al prepararse para el futuro. Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿qué están tratando de enseñarnos estos insectos cuando aparecen en nuestra vida diaria? Tal vez la mariposa que cruza tu camino repetidamente está simbolizando una transformación espiritual que estás experimentando. O quizás esa araña que teje su tela en un rincón específico de tu hogar está recordándote la importancia de ser paciente y estratégico en tus decisiones. Hay testimonios fascinantes de personas que han experimentado momentos de conexión espiritual gracias a la presencia de insectos. Un hombre compartió cómo, después de semanas de lucha interna y dudas sobre su propósito, un luciérnaga iluminó su habitación en medio de la oscuridad. Inmediatamente recordó las palabras de Juan 1:5. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese pequeño insecto luminoso se convirtió en un recordatorio poderoso de que la luz de Cristo nunca deja de brillar, incluso en los momentos más oscuros. De manera similar, una mujer que había estado orando por dirección notó la insistente presencia de una abeja cerca de su ventana. Al investigar el simbolismo bíblico de las abejas, descubrió que están asociadas con el trabajo arduo y la productividad. Este mensaje fue una confirmación clara de que debía continuar esforzándose diligentemente en el camino que Dios tenía preparado para ella. Es interesante notar cómo los insectos pueden representar tanto advertencias como
Bendiciones, dependiendo del contexto. En Éxodo, las ranas y los saltamontes formaron parte del juicio divino sobre Egipto, demostrando que la desobediencia tiene consecuencias. Sin embargo, también encontramos referencias positivas, como las abejas, que simbolizan la dulzura de la sabiduría divina. El Salmo 19:10 compara la palabra de Dios con la miel, destacando cuán preciosa y dulce es para el alma. Esto nos enseña que no debemos apresurarnos a ver a los insectos como simples obstáculos, sino preguntarnos qué mensaje pueden estar trayendo a nuestras vidas. En Números 13:33, los exploradores de Israel describen cómo se sentían como langostas frente a los gigantes, una imagen que refleja cómo el miedo puede distorsionar nuestra autopercepción. Sin embargo, en contraste, el libro de Joel nos recuerda que Dios puede restaurar incluso lo que parecía perdido, prometiendo devolver los años que consumió la langosta. Cada día es una nueva oportunidad para aprender más sobre Dios y su plan para nuestras vidas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dudes en unirte a esta comunidad de fe. Suscríbete al canal, comparte este contenido con otros y sé parte de esta familia que crece en la fe. Juntos somos más fuertes. Recuerda que incluso en los detalles más pequeños, como los insectos que cruzan nuestro camino, Dios puede estar hablándonos. Así que la próxima vez que notes la presencia constante de un insecto en tu hogar, tómate un momento para reflexionar sobre su simbolismo. Una invasión de hormigas podría recordarte la importancia de la disciplina y la preparación, mientras que la llegada de una mariposa en un momento crucial podría señalarte una transformación que Dios está operando en tu vida. Los insectos aparecen en los momentos más inesperados, a veces trayendo incomodidad, otras veces asombro, pero siempre con la posibilidad de enseñarnos algo valioso. La clave está en aprender a discernir. No todo lo que vemos necesariamente tiene un significado espiritual, pero cuando Dios desea comunicarse, Él sabe cómo captar nuestra atención. A lo largo de la Biblia, vemos cómo utiliza elementos cotidianos para hablar con su pueblo. Moisés contempló una zarza ardiente, Elías escuchó un suave susurro, y Balaam fue corregido por su propio asno. Si Dios puede hablar a través de estos medios, ¿por qué no podría enviarnos un mensaje a través de las criaturas más pequeñas? Cada ser vivo tiene un propósito dentro del orden divino, y cada aparición inusual de un insecto en tu vida puede ser un recordatorio de que Dios está al control, orquestando hasta el más mínimo detalle. En muchas culturas antiguas, los insectos han sido vistos como portadores de mensajes profundos. Las mariposas, por ejemplo, simbolizaban el alma, mientras que las abejas eran consideradas mensajeras de diligencia y prosperidad. En la Biblia, los saltamontes representaron tanto juicio como restauración. Las hormigas son un modelo de sabiduría y previsión, y la miel es un símbolo de la dulzura de la palabra de Dios. El error que muchos cometen es ver estas señales desde una perspectiva puramente física, sin detenerse a considerar que lo espiritual también está en juego. Jesús nos enseñó a estar atentos a las señales, tanto en el cielo como en la tierra, advirtiéndonos que no seamos como aquellos que ven, pero no perciben, o que oyen, pero no entienden. Si hoy estás experimentando la presencia inusual de insectos en tu hogar, podría ser el momento de orar y pedir discernimiento. Dios puede estar hablándote de maneras que aún no has considerado, utilizando lo más pequeño para revelar verdades grandiosas. La Escritura nos muestra que Dios tiene un propósito en cada detalle de su creación, desde los cielos que declaran su gloria hasta las criaturas más diminutas que se mueven sobre la tierra. Nada ocurre fuera de su conocimiento y voluntad, y esto incluye la presencia de insectos en nuestro entorno.
En el libro de Job, cuando Dios responde a las preguntas del hombre sobre su soberanía, menciona la atención meticulosa con la que diseñó cada ser vivo, mostrando que nada escapa a su control. La aparición de insectos en tu hogar, lejos de ser un evento natural insignificante, puede ser una manifestación de principios espirituales que requieren reflexión. En muchas ocasiones, lo que parece trivial o molesto puede ser una señal para abrir los ojos a una enseñanza que ya está presente en la palabra de Dios. Los insectos, desde tiempos antiguos, han sido usados en la Biblia como símbolos tanto de juicio como de restauración. En Éxodo, las plagas fueron enviadas como castigo a un pueblo que resistió la voluntad de Dios, mientras que en Joel, la devastación causada por los saltamontes fue seguida por una promesa de redención. Cada aparición tenía un propósito, y cada criatura estaba bajo la dirección del Altísimo. Cuando la Escritura menciona a las hormigas, lo hace para destacar su diligencia y previsión, presentándolas como un ejemplo de trabajo constante. En el Evangelio de Lucas, Jesús enseña que ni siquiera los gorriones caen al suelo sin que el Padre lo permita. Y si esto es cierto para los pájaros, también lo es para todas las demás criaturas que Él ha creado. Dios utiliza todo lo que nos rodea para revelarnos verdades espirituales, y la presencia de insectos no es la excepción. Por ejemplo, la polilla que corroe y destruye es usada en la Escritura como un símbolo de la naturaleza perecedera de las riquezas terrenales, recordándonos que nuestra verdadera seguridad no reside en lo material. Por el contrario, la miel producida por las abejas es mencionada en los Salmos como una representación de la dulzura de la palabra de Dios. Cada criatura tiene un papel que desempeñar en la enseñanza de principios divinos, y quienes tienen sabiduría encontrarán mensajes ocultos en estos pequeños seres, mensajes que la Biblia ya ha señalado durante siglos. El libro de los Proverbios nos exhorta a observar el comportamiento de los insectos para aprender de ellos. Dios los menciona con un propósito claro, y aquellos que prestan atención pueden entender las lecciones detrás de su presencia. La Escritura no deja nada al azar, y cuando algo se repite en la vida de una persona, es porque hay algo que Dios quiere mostrarle. La Biblia nos advierte contra ignorar señales y llamados, y en muchas ocasiones, lo que parece ser un evento cotidiano es, en realidad, una instrucción directamente del Creador. Cuando Moisés estaba en el desierto y vio la zarza ardiente, no continuó caminando como si fuera un evento sin importancia. Se detuvo y prestó atención, y fue entonces cuando Dios le habló y reveló su propósito. En la vida de cada creyente, hay momentos en que algo aparentemente insignificante capta su atención y provoca preguntas. En esos momentos, es crucial buscar el discernimiento que viene de lo alto, porque lo que parece un detalle sin importancia puede ser la clave para entender algo mucho más profundo. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde la naturaleza es utilizada para transmitir advertencias o enseñanzas divinas. Jesús habló en parábolas usando elementos del mundo natural, desde la semilla que cae en diferentes tipos de suelo hasta la higuera que no daba frutos. Todo en la creación refleja principios espirituales, y Dios continúa hablándonos a través de lo que ha sido creado. La constante presencia de insectos en una casa puede ser una llamada a la reflexión, un recordatorio de que algo en el ámbito espiritual requiere atención. La Biblia nos advierte contra la indiferencia a lo que Dios está mostrando. En el libro de Oseas se nos recuerda que el pueblo de Israel sufrió consecuencias por no escuchar las advertencias divinas. Hoy, esa misma advertencia se extiende a nosotros. No ignoremos las señales que Dios coloca en nuestro camino, incluso si vienen en formas tan pequeñas como los insectos. Cada día es una nueva oportunidad para aprender más sobre Dios y su plan para nuestras vidas.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dudes en unirte a esta comunidad de fe. Suscríbete al canal, comparte este contenido con otros y sé parte de esta familia que crece en la fe. Juntos somos más fuertes. Recuerda que incluso en los detalles más pequeños, como los insectos que cruzan nuestro camino, Dios puede estar hablándonos. Así que la próxima vez que notes la presencia constante de un insecto en tu hogar, tómate un momento para reflexionar sobre su simbolismo. Una invasión de hormigas podría recordarte la importancia de la disciplina y la preparación, mientras que la llegada de una mariposa en un momento crucial podría señalarte una transformación que Dios está operando en tu vida. Los insectos aparecen en los momentos más inesperados, a veces trayendo incomodidad, otras veces asombro, pero siempre con la posibilidad de enseñarnos algo valioso. El pueblo fue reprendido porque no reconoció las señales de su desviación, y en el Evangelio de Mateo, Jesús criticó a aquellos que sabían interpretar los signos del clima, pero no los tiempos espirituales. Hay personas que se preocupan por razones superficiales y pasan por alto lo que realmente importa. Cuando algo ocurre repetidamente en la vida de una persona, no es prudente descartarlo sin antes investigar en la palabra y en la oración. En el libro de Éxodo, cuando Dios envió plagas sobre Egipto, cada una tuvo un significado específico y estuvo dirigida contra una falsa seguridad en la que los egipcios confiaban. Las ranas, los piojos, los saltamontes y otros insectos no fueron enviados sin propósito alguno, sino como demostraciones del poder divino sobre la naturaleza y las naciones. Cuando un insecto aparece de manera insistente en un lugar, puede ser un recordatorio de que algo debe ser corregido, que hay algo en la vida de una persona que requiere examen a la luz de la verdad de Dios. Idolatría, el alejamiento de los principios, la falta de discernimiento. Todas estas condiciones en la Biblia fueron acompañadas de señales en la naturaleza. Cuando los israelitas se apartaron, enfrentaron sequías, plagas y otras manifestaciones físicas que indicaban una realidad espiritual. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y continúa usando su creación para guiar a aquellos que tienen oídos para escuchar. En el Evangelio de Marcos, Jesús habla de cómo el reino de Dios se revela en pequeñas cosas que crecen hasta cumplir su propósito. La fe comienza como una semilla, y la enseñanza divina a menudo viene en formas que requieren meditación y comprensión. Dios no está limitado en la forma en que puede hablar, y lo que parece insignificante a los ojos humanos puede ser la herramienta que Él utiliza para transmitir un mensaje claro y poderoso. El libro de los Salmos nos recuerda que la voz de Dios resuena en toda la creación, desde los cielos más altos hasta la parte más pequeña de la tierra. Cada vez que la Escritura menciona un elemento de la naturaleza, es porque hay una enseñanza que puede extraerse de él. Las hormigas nos enseñan disciplina, las abejas nos muestran el valor del trabajo diligente, y los saltamontes son usados para hablar tanto de restauración como de juicio. Cada vez que un insecto aparece en un contexto específico, hay una oportunidad de detenernos y preguntarnos, ¿qué principio espiritual puede aplicarse aquí? El profeta Elías experimentó la voz de Dios no en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un susurro apacible. Esto nos enseña que las respuestas no siempre deben esperarse en grandes manifestaciones. A menudo, Dios habla de manera sutil, a través de detalles que requieren sensibilidad espiritual. Aquellos que buscan a Dios con sinceridad aprenden a reconocer su voz incluso en los momentos más inesperados. Cuando Jesús caminó entre las personas, usó cosas simples para ilustrar realidades profundas. La semilla de mostaza, los lirios del campo, el vuelo de los pájaros. Todo lo que Dios creó tiene un propósito, y aquellos que observan con discernimiento pueden recibir incluso lo que parece irrelevante. Un insecto que cruza nuestro camino,
que aparece en un momento clave o que persiste en un lugar donde no debería estar, puede ser más que una coincidencia. Puede ser una invitación a mirar con ojos espirituales y buscar comprensión en la palabra de Dios. La Biblia nos llama a estar atentos y no descartar lo que Dios puede estar usando para guiarnos. Cuando Moisés vio la zarza ardiente, dio un paso atrás para observar más de cerca, y fue entonces cuando recibió su llamado. Aquellos que ignoran lo que Dios coloca delante de ellos corren el riesgo de pasar por alto instrucciones importantes. Cada manifestación de la naturaleza puede ser un recordatorio de que Dios está presente, que continúa hablando y que todo en su creación tiene un propósito. El libro de Eclesiastés nos dice que hay un tiempo para cada cosa, y eso incluye un tiempo para observar, reflexionar y discernir. Nada en la creación ocurre sin significado, y cada evento, por pequeño que parezca, puede ser parte de un mensaje mayor. Los insectos fueron enviados para advertir, enseñar e ilustrar verdades espirituales. Hoy en día siguen en el mundo con el mismo propósito: revelar la sabiduría de Dios a aquellos que están dispuestos a prestar atención. En la creación de Dios, cada elemento tiene un significado y un propósito. Los cielos declaran su gloria, los mares reflejan su inmensidad, y hasta los seres más pequeños forman parte de su diseño divino. La Biblia revela que Dios usa los elementos de la naturaleza para hablar a su pueblo, y los insectos no son la excepción. Desde el principio, han sido utilizados como símbolos de advertencia, disciplina y restauración. En el libro de Éxodo fueron instrumentos de juicio divino contra Egipto, pero en otras partes de las Escrituras aparecen como ejemplos de sabiduría, perseverancia y orden. Nada en la palabra de Dios es casual, y cuando la presencia de estos pequeños seres se vuelve recurrente en la vida de una persona, es necesario examinar qué mensaje puede haber detrás. Las Escrituras muestran que Dios se comunica de varias maneras, y muchas veces lo hace a través de lo que parece insignificante. En el Antiguo Testamento usó una zarza ardiente para llamar a Moisés, y en el Nuevo Testamento Jesús enseñó sobre el reino de los cielos, comparándolo con una semilla de mostaza. En cada caso, lo que parecía ser un pequeño detalle tenía un significado profundo. El Señor continúa hablando a través de su creación, y la presencia inusual de insectos en una casa puede ser una señal que no debe ser ignorada. En el Sinto Simin, libro de Joel, los saltamontes son descritos como un ejército enviado por Dios, no solo como instrumentos de juicio, sino también como parte de un proceso de restauración. Primero vienen a consumir, pero luego Dios promete devolver lo que fue devorado. Esta imagen revela que, aunque ciertos eventos puedan parecer negativos o perturbadores, bajo la soberanía divina siempre hay una lección y un propósito mayor. En la naturaleza, los ciclos de vida de los insectos reflejan procesos de transformación y renacimiento. La oruga se encierra en su capullo antes de convertirse en mariposa, y la abeja construye su panal en silencio antes de producir miel. Estos procesos pueden interpretarse como recordatorios de que Dios trabaja en silencio, transformando lo que parece pequeño en algo significativo. El libro de Proverbios menciona a la hormiga como un ejemplo de diligencia y previsión. A pesar de su tamaño, su trabajo constante la convierte en un modelo de sabiduría. La Biblia nos llama a observar el comportamiento de estos seres para aprender de ellos y aplicar sus principios en nuestra vida espiritual. La hormiga no espera a que llegue el invierno para prepararse. Trabaja con anticipación, almacena alimentos y asegura su sustento. Este comportamiento refleja la importancia del planeamiento y la constancia en la vida del creyente. Aquellos que buscan a Dios deben aprender a estar preparados, a mantener su lámpara encendida como las vírgenes prudentes de la parábola de Jesús, y no posponer aquello que tiene valor eterno.
Las abejas, mencionadas en las Escrituras en relación con la miel, representan la dulzura y la sabiduría de la palabra de Dios. Los salmos describen la enseñanza divina como más dulce que la miel, mostrando que la revelación del Señor no solo alimenta el alma, sino que también fortalece y guía. En el libro de Jueces, Sansón encontró miel dentro del cadáver de un león, una imagen que muestra cómo Dios puede extraer bendiciones incluso de situaciones que parecen imposibles. La miel es fruto del esfuerzo y la organización de las abejas, lo que también simboliza la recompensa del trabajo constante y la obediencia. La Biblia habla de la polilla como un símbolo de deterioro y fragilidad. En el Evangelio de Mateo, Jesús advierte que los tesoros terrenales son efímeros porque la polilla y la herrumbre pueden corromperlos. Este mensaje nos llama a enfocar nuestra atención en lo eterno, en lo que no puede ser destruido. La presencia inesperada de polillas puede recordarnos la transitoriedad de las riquezas y la importancia de invertir en el reino de Dios. Los Salmos mencionan la acción de la polilla como una metáfora de la transitoriedad de la vida humana, un recordatorio de que todo lo material es pasajero y solo lo que está en la voluntad de Dios permanece. Los saltamontes, a lo largo de las Escrituras, aparecen como agentes de destrucción, pero también como una oportunidad de arrepentimiento y restauración. En el libro de Amós, Dios muestra una visión en la que los saltamontes devoran la cosecha, pero después el profeta intercede y el Señor revoca el juicio. Este pasaje refleja que aunque haya momentos de dificultad y prueba, la oración y la intercesión pueden cambiar el curso de los eventos. En el Apocalipsis, vemos cómo las plagas y los juicios divinos tienen un propósito redentor, llamando a la humanidad al arrepentimiento y a volver al camino de Dios. Cada día es una nueva oportunidad para aprender más sobre Dios y su plan para nuestras vidas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dudes en unirte a esta comunidad de fe. Suscríbete al canal, comparte este contenido con otros y sé parte de esta familia que crece en la fe. Juntos somos más fuertes. Recuerda que incluso en los detalles más pequeños, como los insectos que cruzan nuestro camino, Dios puede estar hablándonos. Así que la próxima vez que notes la presencia constante de un insecto en tu hogar, tómate un momento para reflexionar sobre su simbolismo. Una invasión de hormigas podría recordarte la importancia de la disciplina y la preparación, mientras que la llegada de una mariposa en un momento crucial podría señalarte una transformación que Dios está operando en tu vida. Los insectos aparecen en los momentos más inesperados, a veces trayendo incomodidad, otras veces asombro, pero siempre con la posibilidad de enseñarnos algo valioso. Las langostas son descritas en las Escrituras como parte de los juicios finales, enfatizando su papel en la ejecución del plan divino. En los Evangelios, Jesús enseñó que Dios se preocupa por cada detalle de su creación, provee alimento para los pájaros y observa atentamente lo que sucede en la vida de cada persona. La presencia de insectos en momentos específicos puede ser un recordatorio de esta verdad, un llamado a confiar en que Dios está al control de todas las cosas. En el libro de Job, el Señor responde a las preguntas del hombre describiendo la complejidad de la naturaleza, mostrando que su sabiduría se extiende desde lo más grande hasta lo más pequeño. Nada escapa a su conocimiento, y todo evento en la vida de un creyente puede tener un significado más profundo cuando es observado con discernimiento espiritual. Los profetas frecuentemente utilizaron elementos de la naturaleza para ilustrar sus mensajes. Jeremías habló de la higuera seca como un símbolo de juicio. Isaías comparó a los hombres con la hierba que se marchita, y Oseas describió la restauración de Israel con la imagen de una oliva floreciendo. Estas metáforas muestran que
Dios usa lo visible para revelar verdades espirituales, así como los signos en el cielo y la tierra fueron utilizados para hablar a su pueblo. La presencia de ciertos insectos en una casa puede ser una manera de llamar la atención hacia algo que necesita ser examinado a la luz de la palabra. El libro de Eclesiastés enseña que hay un tiempo para todo, y esto incluye momentos de observación y reflexión. Dios revela sus propósitos de varias maneras, y aquellos que buscan comprensión deben estar atentos a las señales que aparecen en su entorno. La Escritura está llena de llamados a la vigilancia espiritual, advertencias contra la distracción y exhortaciones para prestar atención a lo que Dios está mostrando. Jesús reprendió a aquellos que sabían interpretar el clima, pero no los tiempos en los que vivían. Este mismo principio se aplica hoy. Cuando muchas personas pasan por alto lo que Dios está revelando cada día en su creación, todo tiene un orden y un propósito. Incluso los insectos, aunque pequeños, fueron mencionados en la Biblia con un significado claro. La hormiga representa la previsión, la abeja la dulzura de la palabra, el saltamontes el juicio y la restauración, y la polilla la fragilidad de lo material. Cada uno de estos símbolos contiene una enseñanza que puede ser aplicada a la vida espiritual cuando su presencia se vuelve inusual o constante, pudiendo ser un recordatorio de que hay algo que debe ser considerado con mayor profundidad. El Evangelio de Marcos describe cómo Jesús habló en parábolas usando ejemplos de la naturaleza para enseñar sobre el reino de Dios, desde la semilla que cae en tierra fértil hasta el trigo que crece junto con la cizaña. Cada imagen tenía un significado espiritual que aquellos con oídos para oír podían entender. De la misma manera, los elementos del mundo natural continúan sirviendo como recordatorios de verdades eternas. Nada en la creación es azaroso, y aquellos que buscan a Dios con sinceridad pueden encontrar en las cosas más simples una lección que transformará su perspectiva. El salmista declara que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Esta afirmación no se limita a la grandeza del universo, sino que también abarca los detalles más pequeños. Dios continúa hablando a través de su creación, y toda manifestación en la naturaleza puede ser una oportunidad para recordar su soberanía, su propósito y su llamado constante a la reflexión y la obediencia. La presencia de insectos en la vida de un ser humano nunca es accidental. Desde tiempos antiguos han formado parte del equilibrio de la creación, desempeñando roles invisibles pero fundamentales en el ecosistema. Sin embargo, más allá de su función en el mundo natural, su aparición puede estar cargada de significado espiritual. La Biblia deja claro que Dios usa toda su creación para enviar mensajes, utilizando elementos visibles para revelar verdades invisibles. En el libro del profeta Amós se reciben visiones en las que la naturaleza se convierte en el lenguaje de Dios, advirtiendo, corrigiendo y guiando a su pueblo. Si las nubes anuncian la lluvia y los truenos preceden la tormenta, ¿por qué no considerar que ciertos eventos en nuestro entorno inmediato también pueden formar parte de un mensaje? Las Escrituras muestran que lo pequeño no debe ser despreciado. Jesús habló del poder de la fe, del tamaño de un grano de mostaza, y comparó el reino de Dios con el levadura, que aunque imperceptible al principio, transforma todo a su alrededor. En la misma línea, la presencia de ciertos insectos puede parecer insignificante, pero en el diseño divino, nada ocurre sin una razón. Por ejemplo, los israelitas fueron advertidos sobre su desobediencia y Dios permitió que la propia naturaleza testificara contra ellos. En Deuteronomio, se les advirtió que la tierra reaccionaría si se apartaban de los caminos del Señor. En la historia de Egipto, los insectos enviados durante las plagas fueron señales inconfundibles de juicio e intervención divina. Los profetas
Entendieron que lo que sucede en la naturaleza tiene un trasfondo espiritual. Joel describió un enjambre de langostas que devoraba los campos como un reflejo de una crisis mayor que solo podía ser revertida mediante el arrepentimiento. Usó la imagen de la polilla para hablar sobre la corrupción interna que destruía a las personas desde adentro. Estas imágenes no fueron elegidas al azar. Cada detalle en la palabra de Dios tiene una razón. Cuando una persona experimenta la repetida presencia de ciertos insectos en su hogar, podría ser un llamado para examinar su vida a la luz de las Escrituras. La polilla, mencionada en varias ocasiones, es un símbolo de deterioro y fragilidad. En el Evangelio de Mateo, Jesús la utiliza como una ilustración de cómo las riquezas terrenales son perecederas y no deben convertirse en el centro de la existencia. Si Dios permite que algo comience a desgastarse o deteriorarse en la vida de una persona, puede ser un recordatorio de que lo eterno es lo único que permanece. De la misma manera, cuando la Biblia habla de la abeja que produce miel, lo hace en el contexto de un alimento que representa la dulzura de la palabra y la recompensa del esfuerzo constante. Cada insecto, en su función natural, está vinculado a una enseñanza espiritual que no debe ser ignorada. A lo largo de la historia bíblica, los saltamontes aparecen en momentos cruciales. No solo fueron parte de las plagas de Egipto, sino que también son mencionados nuevamente en el Apocalipsis, en un contexto de juicio y tribulación. En cada instancia, su aparición estaba conectada con un cambio drástico, con un evento que transformó el curso de la historia. Esto nos recuerda que Dios sigue utilizando su creación para comunicarse con nosotros, y que incluso lo que parece insignificante puede contener un mensaje profundo. Cada día es una nueva oportunidad para aprender más sobre Dios y su plan para nuestras vidas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dudes en unirte a esta comunidad de fe. Suscríbete al canal, comparte este contenido con otros y sé parte de esta familia que crece en la fe. Juntos somos más fuertes. Recuerda que incluso en los detalles más pequeños, como los insectos que cruzan nuestro camino, Dios puede estar hablándonos. Así que la próxima vez que notes la presencia constante de un insecto en tu hogar, tómate un momento para reflexionar sobre su simbolismo. Una invasión de hormigas podría recordarte la importancia de la disciplina y la preparación, mientras que la llegada de una mariposa en un momento crucial podría señalarte una transformación que Dios está operando en tu vida. Los insectos aparecen en los momentos más inesperados, a veces trayendo incomodidad, otras veces asombro, pero siempre con la posibilidad de enseñarnos algo valioso. No están simplemente deambulando sin propósito. Cuando Dios utiliza a los insectos, es porque algo necesita ser señalado o corregido. La Escritura deja claro que los tiempos de prueba son frecuentemente precedidos por señales de advertencia que cuando son ignoradas, llevan a consecuencias mayores. El Evangelio de Marcos muestra cómo Jesús usó elementos de la naturaleza para transmitir realidades profundas. Habló del grano que cae en diferentes tipos de suelo, de los lirios que no se preocupan por su vestimenta, y de los pájaros que no cosechan, pero son alimentados por el Padre Celestial. Si el mismo Hijo de Dios utilizó la creación para revelar verdades espirituales, ¿cuánto más deberíamos nosotros estar atentos a lo que nos rodea? Cada criatura tiene un propósito en el diseño divino, y cuando algo se vuelve recurrente en el entorno de una persona, debe ser motivo de reflexión. La Biblia habla de la importancia de estar alerta. Jesús reprendió a aquellos que podían interpretar los cambios climáticos, pero no discernían los tiempos espirituales. Los fariseos pedían señales extraordinarias sin darse cuenta de que ya estaban rodeados de evidencias de la obra de Dios.
Lo mismo ocurre hoy. Muchas personas buscan respuestas en eventos espectaculares cuando, en realidad, Dios sigue hablando a través de los detalles cotidianos. Incluso un insecto, con su diminuto tamaño, puede formar parte de este lenguaje divino, una forma de captar nuestra atención para quienes aún no han entendido lo que Dios está tratando de mostrarles. El libro de Job contiene una de las respuestas más impactantes de Dios a la inquietud humana. Cuando Job cuestiona su sufrimiento, Dios le responde hablándole sobre la creación, los misterios de la naturaleza y el perfecto equilibrio que Él ha establecido. En su discurso menciona la vida de los animales, el vuelo de los pájaros y el equilibrio de los ecosistemas. Su mensaje es claro: nada escapa a su control y cada detalle en el mundo tiene un propósito. Lo mismo ocurre con los insectos. Su aparición, su persistencia en ciertos momentos o su comportamiento particular pueden formar parte de una enseñanza que solo puede ser comprendida con una mente dispuesta a discernir. Las Escrituras están llenas de imágenes que relacionan a los insectos con principios espirituales. La hormiga representa la previsión y la disciplina. La abeja, la recompensa del esfuerzo y la dulzura de la palabra. La polilla, la fragilidad de lo terrenal, y el saltamontes, el juicio y la restauración. Nada en la Biblia es coincidencia, y si estos seres fueron mencionados con un significado específico, es porque su presencia en la vida de una persona puede estar comunicando algo importante. Dios continúa hablando, pero es necesario estar atento a su voz. Los profetas frecuentemente usaban la naturaleza para transmitir advertencias. Isaías comparó a los pueblos con saltamontes frente a la grandeza de Dios. Jeremías describió la desolación de la tierra como resultado de la desobediencia. Oseas habló de la destrucción causada por plagas enviadas como corrección. En cada caso, los elementos naturales no eran simples metáforas, sino expresiones de realidades espirituales. La presencia de insectos en una casa puede verse desde esta misma perspectiva, un recordatorio de algo que necesita ser abordado en el ámbito espiritual. El libro de Eclesiastés enseña que hay un tiempo para todo, momentos de crecimiento y momentos de poda, épocas de prosperidad y tiempos de prueba. La naturaleza refleja estos ciclos y los insectos también pueden formar parte de ellos, señalando una temporada específica en la vida de una persona. Dios no deja nada al azar, y aquellos que buscan su guía deben aprender a leer las señales que permiten su camino. Jesús enseñó en parábolas para que aquellos que realmente buscaban comprensión pudieran encontrarla. Sus ejemplos eran simples, extraídos de la vida cotidiana, pero contenían verdades eternas. De la misma manera, Dios continúa usando cosas del día a día para hablar con quienes están dispuestos a escuchar. La Biblia no menciona a los insectos por casualidad, y cuando aparecen en la vida de alguien de una manera inusual, es porque pueden estar señalando algo que requiere atención. El salmista declara que la creación proclama la gloria de Dios y que el firmamento muestra la obra de sus manos. Este testimonio no se limita a los cielos y las estrellas esparcidas. Todo lo que Dios ha hecho desde 1900, el principio, tanto lo mayor como lo menor, sirve a un propósito. Si los insectos aparecen repetidamente en una casa, puede ser una llamada de atención hacia un área que necesita ser revisada a la luz de la palabra. La clave no es ignorar lo que Dios está mostrando, sino buscar su guía con un corazón dispuesto a recibir y entender. La creación de Dios está llena de detalles que revelan su sabiduría y propósito. Desde el movimiento de las estrellas hasta los ciclos de la tierra, todo está diseñado con una precisión que trasciende la comprensión, humana. Nada ocurre fuera de su voluntad, y cada elemento de la naturaleza cumple un papel en el equilibrio del mundo físico y espiritual.
La Biblia nos enseña que Dios usó desde el principio la naturaleza para comunicarse con su pueblo, permitiendo incluso que los aspectos más pequeños de la creación sean portadores de mensajes que requieren discernimiento. Los insectos, aunque frecuentemente ignorados, aparecen en las Escrituras con un simbolismo que no debería ser olvidado. Son mencionados en contextos de restauración, juicio, disciplina y provisión, mostrando que su presencia puede ser más que un evento natural. En la historia de Egipto, Dios los usó para demostrar su soberanía y ejecutar sus juicios contra un pueblo que se negó a obedecer su voz. En el libro de Joel representaron una crisis, pero también el poder de Dios para restaurar lo que había sido consumido. En cada caso, estos pequeños seres no eran incidentales, sino parte de un plan divino con un propósito claro. La enseñanza bíblica está llena de advertencias sobre la importancia de estar atento a las señales. Jesús reprendió a aquellos que sabían interpretar las estaciones, pero no fueron capaces de discernir los tiempos espirituales. La incapacidad de ver más allá de lo natural nos impide reconocer los mensajes que Dios continúa enviando a través de su creación. La presencia repetida de ciertos insectos en el entorno puede ser una oportunidad para examinar la vida desde una perspectiva espiritual, buscando el significado que han tenido a lo largo de la historia sagrada. En el libro de Proverbios, las hormigas son mencionadas como un modelo de sabiduría y previsión. A pesar de su tamaño, su instinto de trabajar diligentemente y almacenar para el futuro es exaltado como una cualidad a ser imitada. La Biblia llama a los creyentes a la prudencia, a no actuar con negligencia ni posponer lo que es importante. El mensaje implícito es claro. El tiempo de prepararse no es cuando llega la crisis, sino antes. Esta enseñanza se refuerza en la parábola de las 10 vírgenes, donde solo aquellas que esperaban la llegada del esposo estaban listas. No estás solo en este camino de fe. Somos una comunidad que busca aprender más sobre Dios y aplicar su palabra en la vida diaria. Si este video te bendice, únete a nosotros. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, familiares, ese cuñado, padre, madre o tío que necesita escuchar esta palabra. Juntos podemos impactar al mundo con el amor de Cristo. La abeja es otra de las criaturas que aparece en las Escrituras con un significado simbólico. Su producto, la miel, es mencionado como una representación de la dulzura de la palabra de Dios y la recompensa de la obediencia. En los Salmos, la ley del Señor es comparada con algo más deseable que el oro y más dulce que la miel, mostrando que el conocimiento divino es el verdadero sustento del alma. El trabajo de la abeja es meticuloso y constante, reflejando la dedicación necesaria en la vida espiritual para cosechar frutos que perduran. Cuando la Biblia menciona a la polilla, lo hace en el contexto de la transitoriedad de lo material. Jesús advierte que los tesoros terrenales son vulnerables a la polilla y la herrumbre, y que la verdadera riqueza es aquella que se acumula en el cielo. La deterioración causada por estos insectos es una metáfora del desgaste inevitable de todas las cosas terrenales, un signo de que lo que no está fundado en Dios eventualmente desaparecerá. La insistencia en aferrarse a lo pasajero impide enfocarse en lo eterno, y la aparición constante de estos insectos puede ser un recordatorio de que hay aspectos de la vida que necesitan ser reevaluados. Las langostas son presentadas en la Biblia como agentes de juicio, pero también como un símbolo de restauración. En el libro de Éxodo fueron una de las plagas que devastaron Egipto como castigo por la dureza de su corazón. Sin embargo, en el libro de Joel, Dios promete devolver lo que los saltamontes devoraron, mostrando que incluso en medio de la ruina, su poder es capaz de traer restauración. Su aparición no solo indica pérdida, sino también la oportunidad de volver a Dios
con un corazón sincero y recibir de Él una renovación completa. Las Escrituras están llenas de imágenes que asocian a los insectos con realidades espirituales. La disciplina de la hormiga, la dulzura de la abeja, la fragilidad de lo terrenal representada por la polilla, y el juicio y la restauración simbolizados por la langosta. Cada una de estas criaturas tiene un propósito en el orden divino, y cuando aparecen insistentemente en un lugar, puede estar reflejando una verdad que requiere atención. Dios no es un Dios de coincidencias. Todo lo que ocurre en su creación tiene un significado que los profetas entendieron bien. La naturaleza era un reflejo de las condiciones espirituales de las personas. Jeremías habló de una tierra desolada como resultado del pecado. Isaías describió la infidelidad de Israel con la imagen de un campo sin frutos, y Amós vio en una plaga de insectos una advertencia de juicio inminente. Estas descripciones no eran meras ilustraciones poéticas, sino expresiones de realidades profundas que revelaban el estado del corazón humano. La aparición de insectos en una casa puede ser un convite a la reflexión, para examinar qué aspectos de la vida necesitan alinearse con la voluntad de Dios. En el Evangelio de Lucas vemos cómo Jesús enseñó mediante parábolas, usando elementos de la vida cotidiana para ilustrar verdades eternas. Comparó la fe a una semilla, la obediencia con una casa construida sobre la roca y el reino de Dios con una red de pescadores. Sus enseñanzas muestran que Dios continúa hablando a través de lo visible para revelar lo invisible. La presencia repetida de ciertos insectos puede ser una forma en que el Señor está llamando la atención, no con una voz audible, sino con señales que invitan a buscar comprensión. En el libro de Eclesiastés se nos recuerda que hay un tiempo para todo, momentos de siembra y cosecha, de crecimiento y poda, de abundancia y prueba. Dios permite diferentes estaciones en la vida para moldear el carácter y dirigir el corazón hacia lo que realmente importa. La naturaleza refleja estos ciclos, y el aparecimiento de ciertos insectos puede estar indicando que algo está cambiando, que una nueva etapa está siendo iniciada, lo cual requiere sabiduría para ser comprendido. En los Salmos se proclama que los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Este testimonio no se limita a la grandeza del universo, sino que se extiende hasta la parte más pequeña de la creación. Toda criatura, por más insignificante que parezca, puede ser parte de un plan divino. Si Dios diseñó cada ser con una función específica, no hay razón para ignorar cuando algo inusual ocurre en el entorno. El mensaje de la Biblia es claro. Dios habla de muchas maneras, pero solo aquellos que están atentos a su voz serán capaces de entender lo que Él está tratando de mostrar. La falta de discernimiento ha llevado a muchos a ignorar señales importantes, advertencias que podrían haber cambiado el curso de sus vidas. La presencia repetida de insectos en un lugar puede ser más que un fenómeno natural. Puede ser una invitación a mirar más allá de lo evidente y buscar en la palabra la respuesta a lo que Dios está revelando. Jesús enseñó que aquellos que buscan encontrarán y que aquellos que llaman recibirán una respuesta. No se trata de subestimar lo que parece pequeño, sino de entender que Dios puede usar cualquier elemento de la creación para despertar el corazón y dirigirlo hacia Él. La Escritura está llena de ejemplos en los que lo simple se convierte en el vehículo de una revelación poderosa. Así como una zarza ardiente fue suficiente para llamar a Moisés, una semilla fue suficiente para ilustrar el reino de Dios, y un insecto puede ser suficiente para recordar que Dios sigue hablando a través de su creación. Las Escrituras están llenas de señales de que Dios ha sido usado a lo largo de la historia para hablar a su pueblo. Desde el fuego que no consumió a la zarza ardiente hasta los israelitas que atravesaron el desierto. Cada manifestación en la naturaleza tuvo un propósito claro: revelar la voluntad divina.
Nada en la creación ocurre sin razón, y los insectos, aunque diminutos, han sido usados en la palabra como portadores de advertencias, recordatorios y ejemplos de disciplina. No hay ningún detalle insignificante cuando se trata del lenguaje de Dios, porque Él utiliza toda la creación para transmitir enseñanzas que solo pueden ser comprendidos por aquellos que están atentos. Desde los primeros capítulos de la Biblia, los insectos han sido mencionados en momentos clave, como en Egipto. No estás solo en este camino de fe. Somos una comunidad que busca aprender más sobre Dios y aplicar su palabra en la vida diaria. Si este video te bendice, únete a nosotros. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, familiares, ese cuñado, padre, madre o tío que necesita escuchar esta palabra. Juntos podemos impactar al mundo con el amor de Cristo. Dios los usó para ejecutar juicio sobre una nación que endureció su corazón. En el libro de Joel, ellos eran un símbolo de pérdida pero también de restauración. En Proverbios, la hormiga es exaltada como modelo de previsión y trabajo constante. Cada referencia tiene un significado específico, una enseñanza que trasciende lo físico y apunta a verdades más profundas. Nada en la palabra de Dios es arbitrario, y cuando algo es mencionado repetidamente es porque su mensaje merece ser meditado. La naturaleza es un reflejo del orden divino, al que incluso el mismo Jesús recurrió usando elementos del mundo natural para ilustrar las verdades del reino de Dios. Él utilizó parábolas que transformaron lo cotidiano en lecciones eternas. La semilla que cae en tierra fértil, la vid que da fruto, el grano de mostaza que crece y se convierte en un árbol. Todo en la creación tiene un mensaje oculto, esperando ser descubierto por aquellos que buscan con sinceridad. La presencia repetida de ciertos insectos en el entorno de una persona puede ser una señal de que algo requiere atención, una oportunidad para examinar la vida a la luz de la palabra. Dios nunca dejó de comunicarse con su pueblo. En el Antiguo Testamento envió señales visibles para guiar y corregir. En el Nuevo Testamento, Jesús advirtió sobre la importancia de discernir los tiempos espirituales. El problema nunca fue la ausencia de señales, sino la falta de percepción para reconocerlas. Muchos buscan respuestas en lo extraordinario, esperando manifestaciones espectaculares, sin darse cuenta de que Dios continúa hablando a través de lo simple. La Biblia enseña que aquellos que tienen oídos para oír serán capaces de captar la voz de Dios en los mínimos detalles de la vida. Los profetas entendieron que la propia creación era testigo de la relación entre Dios y su pueblo. Isaías habló de montañas que cantaban y de árboles que aplaudían en honor a la gloria de Dios. Jeremías describió una tierra devastada como reflejo del pecado de la nación que él amaba. Y Amós vio plagas de insectos como una advertencia de juicio inminente. Nada de esto era meramente simbólico. Eran expresiones tangibles de verdades espirituales. La presencia insistente de ciertos insectos en una casa puede ser una manera en que Dios está llamando la atención, usando la misma naturaleza para señalar algo que necesita ser corregido o comprendido. En el Evangelio de Mateo, Jesús advierte que donde esté el tesoro de una persona, allí también estará su corazón. Este enseñamiento está conectado con la advertencia sobre la polilla y la herrumbre que corrompen lo temporal. La fragilidad de las posesiones terrenales es un recordatorio de que lo único eterno es aquello que se funda en Dios. Si algo comienza a deteriorarse en la vida de una persona, ya sea su paz, su estabilidad o su comunión con el Señor, es necesario analizar qué lugar ocupa lo eterno en su corazón. Dios permite ciertos eventos para dirigir la mirada hacia lo que realmente importa, porque solo en Él se encuentra la verdadera seguridad. El libro de Éxodo muestra cómo Dios usó plagas de insectos para superar la resistencia del faraón. Cada plaga tenía un propósito.
no solo castigar, sino demostrar el poder de Dios sobre todo aquello que el hombre considera inmutable. En la historia de Israel, estos eventos marcaron la diferencia entre esclavitud y libertad, entre el endurecimiento del corazón y la entrega a la voluntad divina. Los signos en la naturaleza siempre tuvieron la intención de guiar, corregir y recordar quién tiene el control absoluto. La repetición de ciertos patrones en la vida de una persona puede ser una oportunidad para detenerse y buscar el propósito detrás de lo que está ocurriendo. Con los saltamontes, que en muchas partes de la Biblia son símbolos de destrucción, también aparecen como una señal de restauración en las promesas de Dios en Joel. La devastación causada por estos insectos es seguida por una palabra de esperanza. El Señor devolverá lo que fue consumido. Este principio muestra que, aunque en ciertos momentos pueda parecer que algo se está perdiendo, en Dios siempre hay una posibilidad de restauración. Cuando algo parece estar siendo atacado o desgastado en la vida de una persona, la respuesta no es el miedo, sino el discernimiento para entender qué está permitiendo Dios y qué quiere revelar a través de ello. En el libro de Job, Dios responde a las preguntas del hombre mencionando el orden de la naturaleza. Su discurso no se enfoca en explicaciones filosóficas, sino en la grandeza de la creación y en cómo todo lo que existe está bajo su dominio. Nos enseña que el verdadero conocimiento no viene de comprender cada detalle de la vida, sino de reconocer que Dios tiene control sobre todas las cosas. En este contexto, cualquier evento, sin importar cuán pequeño parezca, es una oportunidad para recordar esta verdad. Jesús enseñó que la fe debe ser como la de un niño, dispuesta a confiar y a ver más allá de lo inmediato. Aquellos que endurecen su corazón y buscan explicaciones meramente racionales pueden ignorar lo que Dios está tratando de mostrar. La insistencia de ciertos signos en la vida de una persona es una invitación para mirar con otros ojos, dejar de lado las distracciones y prestar atención a lo que realmente importa. La creación continúa testificando de la gloria de Dios, y aquellos que están dispuestos a escuchar encontrarán en cada detalle una enseñanza. Los salmos declaran que los cielos proclaman la gloria de Dios, y este testimonio no se limita a la grandeza del universo, sino que se extiende a todas las partes de la creación. Cada criatura cumple un propósito en el diseño divino, y cuando algo se manifiesta de una manera inusual en la vida de una persona, es una oportunidad para investigar en la palabra el significado detrás de ello. Dios continúa hablando, pero es responsabilidad de cada uno estar atento a su voz. El libro de Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo para cada cosa, un tiempo de sembrar y otro de cosechar, un tiempo de construir y otro de reflexionar. La naturaleza refleja estos ciclos y los insectos que forman parte de ella pueden estar indicando que una etapa está a punto de concluir o que algo nuevo está a punto de comenzar. Nada en la creación es aleatorio y aquellos que buscan dirección descubrirán que cada evento puede ser una pieza en el plan divino. Las Escrituras enseñan que Dios es un Dios de orden y propósito. Cada historia en la Biblia revela que su plan no se desarrolla de manera arbitraria, sino con una precisión que va más allá de la comprensión humana. La vida de cada persona está en sus manos, y cada detalle, por más insignificante que parezca, puede estar revelando algo mayor. La clave está en no ignorar lo que Dios está mostrando, en buscar entendimiento en su palabra y en confiar que Él está en control absoluto sobre todas las cosas. Jesús dijo que aquellos que buscan, encontrarán, y que aquellos que llaman, recibirán una respuesta. Dios continúa hablando a través de su creación, pero solo aquellos que están atentos lograrán entender lo que Él está diciendo.
La presencia repetida de ciertos insectos no debe ser vista como un evento natural simple, sino como una invitación para detenerse, reflexionar y buscar en la Escritura la respuesta a lo que Dios está mostrando. El camino en que Dios se comunica con el mundo sigue siendo un misterio que solo puede ser comprendido por aquellos que buscan con el corazón abierto. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado encasillar la voz de Dios en lo obvio, esperando grandes señales, revelaciones espectaculares o demostraciones sobrenaturales. Pero la Escritura muestra que su lenguaje es más profundo, más sutil y a menudo más cercano de lo que la mente humana imagina. Así como los cielos proclaman su gloria y el firmamento declara la obra de sus manos, los pequeños detalles de la creación pueden ser el eco de su voz para aquellos que están dispuestos a escuchar. El error más común es ignorar lo que parece insignificante, descartar lo que no encaja en la lógica humana y asumir que lo espiritual solo se manifiesta en momentos de mayor impacto. Pero Dios está escondido en lo inesperado, en lo que ocurre sin ser notado, en lo que muchos considerarían irrelevante. La naturaleza está impregnada de su presencia, y cada elemento en ella lleva una parte de su propósito. No hay un solo rincón del universo donde su mano no esté obrando, ni una sola criatura que no cumpla un papel dentro del equilibrio perfecto que Él estableció. Los insectos, con su aparente pequeñez, desafían la arrogancia humana. En su fragilidad, en su insistencia, en su capacidad de aparecer en los momentos menos esperados, hay una lección que trasciende lo físico. Representan la realidad de que lo más pequeño puede llevar un mensaje más poderoso de lo que imaginamos, que lo que parece insignificante puede tener un propósito, y que lo que es descartado con indiferencia puede ser la clave para una mayor revelación. La manera en que interactúan con el mundo, su perseverancia silenciosa, su papel en el ciclo de la vida, son recordatorios de que Dios no deja nada fuera de su diseño. La cuestión no es si Dios está hablando, sino si hay disposición para escucharlo. Muchas personas pasan la vida esperando una respuesta que ya ha sido dada, buscando una señal que ya está siendo mostrada, pidiendo confirmación cuando todo a su alrededor ya testifica su grandeza. El cielo y la tierra proclaman su majestad. Las estaciones reflejan su orden, y cada criatura sigue el propósito para el cual fue creada. El problema nunca fue la ausencia de señales, sino la ceguera del corazón que no quiere verlas. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es una invitación para prestar más atención. A veces lo que se ignora es exactamente lo que Él está usando para hablar. En la Escritura, los grandes mensajes a menudo vienen en formas pequeñas, recordándonos que incluso lo más diminuto puede contener verdades eternas. No estás solo en este camino de fe. Somos una comunidad que busca aprender más sobre Dios y aplicar su palabra en la vida diaria. Si este video te bendice, únete a nosotros, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, familiares, ese cuñado, padre, madre o tío que necesita escuchar esta palabra. Juntos podemos impactar al mundo con el amor de Cristo. Los cambios nunca comenzaron con lo obvio, sino con aquello que muchos despreciaron. Una zarza ardiente en medio del desierto, un susurro suave en lugar del trueno, un bebé en un pesebre en vez de un rey en un palacio. Dios continúa hablando de la misma manera a través de lo inesperado, de lo que muchos consideran irrelevante, de aquello que solo puede ser comprendido con los ojos del Espíritu. Su voz no siempre se manifiesta en lo grandioso y espectacular. A menudo, Él elige lo pequeño, lo aparentemente insignificante, para revelar sus planes más profundos. Dios tiene un plan único para ti, descubrirlo, porque Dios sigue hablando, y su lenguaje está lleno de sutilezas que desafían nuestra perspectiva humana. Juntos podemos
aprender a discernir sus señales y vivir en alineación con su voluntad. Nos vemos pronto.